Y aquí seguimos en el segundo bloque de Ciudad Viva. La seguridad social es uno de los temas que quedó sobre la mesa como una de las reformas estructurales, sobre todo tras el referéndum del 27 de marzo, porque se planteó que era uno de los puntos que ahora había que trabajar. Algunos de los artículos, además, que estaban integrando en la ley de urgente consideración, proponían conformar una comisión de expertos en seguridad social que hizo su trabajo con plazos establecidos y prorrogados, y bueno, ahora queda es mano el Poder Ejecutivo para elaborar el proyecto de ley que desde todas las tiendas políticas consideran que es urgente, para hablar sobre el diálogo social, cuáles son las posibilidades de diálogo social, precisamente referidos a la reforma de la seguridad social. Estamos recibiendo a un experto como es Hugo Barreto, docente y además catedrático en Derecho Laboral y Seguridad Social. Seguridad social. Bienvenido, gracias. Recién estábamos hablando fuera de micrófono cuando estaba hablando el ministro Mieres, que bueno, ya íbamos a tratar si estábamos abusando de su generosidad. No, por favor, encantado. al traerlo. No, tranquilo. ¿Cómo funciona un diálogo social en un país democrático? Bueno, pensando en lo que se está planteando ahora, ¿no? Exacto. Bueno, es un componente esencial el diálogo social, ¿no? Porque diríamos que la democracia no se agota en el nivel puramente político, en el diálogo social que puedan desarrollar que puedan desarrollar los políticos a nivel parlamentario, los partidos, los legisladores, etcétera, sino que hay un componente esencial que tiene que ver con la dimensión social, justamente, de la democracia. Y en ese sentido, el diálogo social permite tomar el pulso, conocer la opinión, consultar, negociar con los interlocutores de los colectivos sociales. Con eso ya estamos diciendo de qué hablamos cuando hablamos de diálogo social, ¿verdad? Es más que el Parlamento, digamos. No, desde luego que sí, porque hay una dimensión, reitero, social y económica de la democracia que requiere consultar a los organismos, a las organizaciones representativas. Pero además hay un contenido propio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diálogo social? A veces el mismo término puede significar contenidos distintos, ¿verdad? Porque diálogo social puede ser tanto la información que el gobierno puede ofrecer a los interlocutores sociales, un nivel puramente de intercambio de informaciones. Puede haber un nivel un poco más importante, que es la consulta, donde ya no solamente se ofrece información, sino que se requiere una opinión de las organizaciones sociales en torno a ciertas políticas. Puede haber también un cierto grado de negociación, y el grado mayor de diálogo social desemboca en acuerdos o en gestión de políticas. Quiere decir que diálogo social pueden ser muchas cosas, desde la simple información hasta un grado de participación importante. Nuestro país tiene una profusa experiencia en materia de diálogo social en relaciones laborales y en seguridad social. Los consejos de salario no son otra cosa que unos organismos extraordinarios desde 1943 de diálogo social y negociación, y acuerdos que pasan a ser obligatorios para trabajadores y empleadores. O sea que es un diálogo social, diríamos, en su máxima dimensión, porque acaba con un acuerdo que luego el gobierno, el Poder Ejecutivo, no puede modificar. Pero en materia de salud y seguridad, recién escuchábamos, ¿verdad?, al ministro Mieres hablar del Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, en el CONASAT. O sea, en materia de seguridad social, de salud y seguridad, hay también unas experiencias y una institucionalidad, diríamos así, muy fuerte en el Uruguay. Y en seguridad social. Claro, pero hay historia o trayectoria o otros ejemplos que en temas importantes, porque me imagino que no todos los temas tienen la misma relevancia o requieran tanto nivel de acuerdos y de consensos. La seguridad social es uno, ¿no? Claro. Central. Pero ¿ha habido historia en el país de diálogos similares? ¿De inseguridad social? ¿En seguridad social? Sí, claro, desde luego. A ver, hay una definición... Más allá de las instituciones, ¿no? Bueno, más allá de las instituciones, a eso iba. La institucionalidad en materia de seguridad social en el Uruguay está imbuida del diálogo, de la negociación y de la gestión, a través del Banco de Previsión Social, que tiene creación constitucional.
O sea, la Constitución misma nos está diciendo que la materia de seguridad social es una materia, diríamos, que debe ser abordada y gestionada por diríamos así, el estamento político y el estamento social. Y así se compone el propio directorio del Banco de Previsión Social. En cuanto a las experiencias prácticas de diálogo social en materia de seguridad social, existieron en los últimos 20 años varias experiencias. Yo rescato en particular, porque me parece que fue la más importante de todas ellas, la que ocurrió entre junio de 2007, marzo del 2008. Un diálogo social muy amplio que incluyó instituciones educativas, partidos políticos naturalmente, que incluyó organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como la OIT, como la CEPAL, un diálogo social muy amplio en torno a ejes temáticos, demografía, inclusión, financiamiento, cobertura, 5 ejes temáticos eran, que llegaron a ciertas conclusiones y que luego eso fue recogido a través de algunas normas, no importa el número, pero rescato sí la 18.395, la ley que permitió el acceso, facilitar el acceso a las jubilaciones. Claro. Porque los estudios que existían en el momento daban que la perspectiva era que se iba a disminuir muy notablemente la cobertura. Bien. La cobertura. Solamente un 16% de las personas podían llegar a tener una cobertura de acuerdo a la causal del momento, que eran 35 años de actividad y 60. Y sobre todo las mujeres, afectaba a las mujeres que no tenían historia laboral registrada. Entonces allí hubo 2 elementos claves en ese diálogo social que fue recogido luego por ley, que fue facilitar el acceso a la causal ordinaria, se disminuyó de 35 a 30 años de servicio, y en el caso de las mujeres, como tú dices, efectivamente se computó un año ficto de servicios por cada hijo con un límite de 5. Bien, antes de preguntarte como la experiencia en otros países de grandes diálogos sociales, me gustaría decir, ¿todos los diálogos sociales, o en el caso de Uruguay, tendrían que terminar, por ejemplo, en una consulta popular? No necesariamente. No necesariamente, porque la consulta popular, diríamos, lo que hace justamente es abrir a la sociedad, diríamos, la dilucidación de ciertos problemas o de ciertas soluciones. En realidad el diálogo social no es tanto a nivel individual para que cada uno ponga su voto en la urna, sino que tiene que ver con la representatividad que ostentan las organizaciones sociales. Claro. O sea que el diálogo social es con interlocutores colectivos, válidos, legítimos, genuinos, como existe en el Uruguay. Eso es un valor cultural muy importante en nuestro país, de que no hay cuestionamientos, como sí existen en otros países, a la representatividad de los interlocutores. Bien, ¿y qué pericia hay en otros países? Pienso, a ver, lo que ha habido acá hasta ahora en este planteo último de reforma de seguridad social es, bueno, se convocó un grupo de expertos, no hubo acuerdo en ese grupo de expertos porque, bueno, había mayoría de partidos de la coalición, aunque había representación en ese comité, digamos, de la oposición, pero bueno, llegado el punto no hubo acuerdo, ahora lo tiene el Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué pasa en otros países? ¿Cómo se dilucida este tipo de situaciones o de diálogos? Bueno, la institucionalidad en materia de diálogo social en seguridad social en el Uruguay es muy fuerte. Ajá. Le decía recién que la misma Constitución... en otros países el diálogo social presenta una variedad mucho más amplia. En general, hay algunos estudios internacionales que dicen que las grandes reformas a la seguridad social, aquellas reformas de signo, lo que se llama las reformas estructurales, que sustituyeron, en algunos países como Chile, por ejemplo, el sistema público por un sistema de ahorro individual o de capitalización, esas reformas se dieron, dicen estos estudios, en términos generales, en países o autoritarios directamente, como el caso de Chile cuando se procesó la reforma del ministro Piñera, el hermano del que fue presidente, del último presidente, o en países donde había también regímenes autoritarios como en el caso de Perú, el Perú de Fujimori.
que lo que hizo fue generar un sistema privado paralelo al público, pero privilegiando claramente a través de ciertos dispositivos el pilar privado. En otros casos, República Dominicana, México, etcétera, esos procesos de reforma se dieron no con gobiernos autoritarios, pero sí con falta de transparencia. Entonces, de ahí algunos estudios dicen, bueno, la regla es que cuando se procesan cambios en países con regímenes autoritarios o de debilidad institucional, el campo de la privatización de la seguridad social es más amplio. En cambio, en aquellos países donde la institucionalidad, el diálogo social y el componente democrático es más fuerte, Uruguay, Argentina, Panamá en su momento, Costa Rica, allí los procesos de reforma estructural de la seguridad social no fueron hacia sistemas puramente privados, sino a sistemas mixtos a lo sumo. Nos queda un minuto y la pregunta que le planteo es brava. ¿Estamos maduros en Uruguay para abordar una reforma profunda de la seguridad social pensando en los próximos 40 años, por lo menos? Contemplando además toda la situación de las distintas o la diversidad de cajas que hay, estoy hablando de la caja militar, la caja profesional, todas que están teniendo serios problemas de financiación, bueno, inclusive el BPS. Bueno, el sistema en realidad... Tiene que entrar. Tiene que entrar necesariamente, tiene que entrar. Algunas pistas da en ese sentido las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que generó la Ley de Urgente Consideración. En esto hay todo un campo de reflexión que creo que evidentemente no vamos a poder desarrollar ahora, que es la opción que hizo el legislador, que hizo la Ley de Urgente Consideración, de ir básicamente hacia la convocatoria de una comisión de expertos y no a un diálogo social propiamente dicho. Eso me parece que es una opción de tipo de política legislativa que tiene una especie de supuesto en el sentido de que los expertos podrían llegar a emitir dictámenes neutros en los que todos podríamos estar de acuerdo acerca del diagnóstico. Cuando en realidad los expertos en cualquier materia tienen sus propias opciones personales. De hecho, la decisión en torno al diagnóstico y a las recomendaciones de los expertos reflejó bastantemente el origen, diríamos, o la procedencia de cada uno de ellos. Quiere decir que no hay en esto purismo desde el punto de vista técnico. Sí importan los pronunciamientos de los técnicos, pero debemos, diríamos, observarlos críticamente en el sentido que no son la verdad revelada y que luego esos dictámenes técnicos tienen un peso muy importante por el peso simbólico que adquieren, ¿verdad? Claro. Y la verosimilitud que adquiere lo que dicen los técnicos. Cuando lo que dicen los técnicos en la realidad refleja en el fondo opciones, valores, éticas, puntos de vista con fuerte componente político. Es inevitable. Bien, nos queda fuera de decir, por lo menos quisimos hablar hoy de diálogo social en otro capítulo y lo vamos a tener que volver a invitar, seguramente para hablar de, bueno, cuáles son esos aspectos que empiezan a doler, la edad de retiro, cómo nos vamos a jubilar, es decir, los mejores años, los peores, o los últimos y lo demás, ¿en qué va a cambiar eso? ¿No? Sí, en realidad ese es un elemento más para, y termino, no quiero ocuparles todo el tiempo, ese es un elemento más para destacar la importancia del diálogo social, porque estamos en un tema que va a afectar la vida nuestra, de nuestra familia, de nuestros hijos, etcétera, en los próximos 30 o 40 años. Nuestra calidad de vida, el reparto de cómo se financia la seguridad social, etcétera. Bien, gracias Hugo y bueno, hasta pronto. Gracias.